Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema político. Más allá de todo lo que hemos registrado en las últimas horas, plantear un escenario con la búsqueda del diálogo, con la garantía de que el 30 de noviembre los hondureños tengan la oportunidad de decidir en la urna al que deseen en cargo de elección popular ellos seleccionar. No importa la bandera, no importa el sentimiento o la ideología política de los 5 aspirantes a la presidencia de la República, el partido PINU Socialdemócrata, el partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre. Nuestros invitados de hoy para tener sus puntos de vista, el congresista liberal por Cortés, Marlon Lara Orellana, y el analista político hondureño, Héctor Soto. Bienvenidos a ambos. Buenas noches, Marlon. Buenos días. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Rosendo, Héctor. Un placer estar acá compartiendo con ustedes y discutir todo lo que está sucediendo en el ámbito político y el proceso electoral que vamos a ir el 30 de noviembre, donde no me cabe duda que el pueblo hondureño se va a manifestar masivamente en las urnas electorales. Bueno, surgen, Héctor, en virtud de lo que estamos viendo. Hoy se buscó en el Consejo Nacional Electoral sesionar, y ya sabemos la postura que mantiene Marlon Ochoa. No me voy a prestar para un fraude. Lo dejo en esa frase frente a la posibilidad que buscan 2 consejeras de reunirse y seguir con el cronograma o el calendario electoral. Y muchos hoy se han preguntado, ¿habrá elecciones? Yo creo que sí va a haber elecciones. La pregunta es con qué calidad se van a dar esas elecciones. Y en este momento la dificultad que estamos viendo cuando el cronograma sigue avanzando y los procesos no, es que muy seguramente esto va a quedar muy aprisionado, va a quedar muy estrecho y muchas cosas se van a terminar haciendo a la carrera, pero creo que sí vamos a tener elecciones. ¿Qué hechos de hoy a noviembre deben ser innegociables y que la decisión se debe circunscribir, Marlon, a lo que decidan los consejeros? Porque son independientes, es un ente autónomo y hay unanimidad o hay 2-1. Esa es la regla que nos mandan en un órgano de 3. Así es, Amnel. Yo creo que las consejeras, independientemente que el consejero Marlon Ochoa no quiera participar, ellas deben de seguir con el proceso, porque hoy queda ya evidenciado que los acontecimientos del 9 de marzo, quien realmente boicoteó las elecciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, fue libre. Si alguien tenía alguna duda, como lo dijimos desde que acontecieron los sucesos, hoy ya queda evidenciado cuando se va a recibir las ofertas para el TREP, el escrutinio y la divulgación de datos electorales, se toman las instalaciones para que las empresas no presenten las ofertas. Y esos escenarios los vamos a seguir viviendo de aquí en adelante, porque el Libre sabe que tiene el rechazo del pueblo hondureño. De cada 10 hondureños, 9 reprueban este gobierno. Si vamos a elecciones libres con la voluntad popular del pueblo hondureño, Libre va a recibir una estrepitosa caída. Ya no son aquella fuerza política que representaron anteriormente. Le han incumplido al pueblo, han actuado igual o peor que como lo hacía el Partido Nacional, y eso tiene un rechazo. Y eventos de estos tenemos que estar preparados para que se den de aquí hasta el 30 de noviembre. Por ejemplo, en lo que sucedió en el Congreso con la comparecencia de los consejeros, eso era un show político, porque quieren distraer al pueblo hondureño de los verdaderos acontecimientos de actos de corrupción con el tema Pero de sí genera alarmas de acudir a una justa comicial con garantías plenas de que su voluntad se va a respetar, como el elemento que pone en discusión Héctor, Marlon, que tendremos este proceso electoral del 30 de noviembre, pero ¿qué calidad vamos a tener? ¿Será respetado en ese proceso electoral
el voto que emite el ciudadano o nos exponemos a un proceso fraudulento. Es que mira, lo que dice el consejero Marlon Ochoa es que no está de acuerdo con la verificación. Si la verificación sirve para garantizar que no va a haber fraude. Ellos quieren vender lo contrario. Y en todo proceso hay verificación humana. Entonces, si ellos no quieren la verificación humana, entonces quiere decir que lo que quieren es realmente que no se respete la voluntad del pueblo. La consejera Ana Paola Hall y la consejera Cosette López ayer que hizo su exposición dejó claro que ella va a garantizar un proceso electoral transparente. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente vaya masivamente a las urnas. Libre no quiere eso. Y ellas no van a retroceder en su decisión. Y Marlon Ochoa y su partido tienen que entender que el CNE es un ente colegiado y que las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría. Ya se votó por mayoría de 2 consejeros que las bases de licitación del TREP, del escrutinio y de la divulgación de datos tiene que tener una verificación humana y no se va a retroceder en esa decisión. ¿Qué garantiza, Héctor, de los procesos que usted ha estado como parte de la observación, que es un estudioso de el traslado de datos de un proceso electoral, tener un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares? Eso es TREP. ¿Qué garantiza tenerlo y tener la verificación humana? Porque, ojo, la tecnología como tal opera y la misma inteligencia artificial, pero la clave es el cerebro, el pensamiento humano. Entonces, expónganos del tener este proceso como lo certifican 2 votos frente a no tenerlo como plantea Ochoa. Sí, aquí un punto importante a señalar es que el TREP tiene como finalidad que los hondureños y las hondureñas el día de las elecciones puedan conocer de manera anticipada y confiable quién ganó y quiénes perdieron. Ahora bien, hay que señalar también que en este TREP lo que estamos viendo es a los 3 partidos grandes en una disputa donde ambos han igualado sus narrativas. El Partido Liberal y el Partido Nacional anteriormente ya advertían una sensación de fraude. Ahora también se suma el oficialismo con la misma narrativa. ¿Qué implica cuando alguien ya plantea la idea de que va a haber fraude? Pues el hecho casi evidente de que el 30 de noviembre los que pierdan no van a reconocer los resultados. Y este es un elemento que sí debe plantearse desde ahora ante la sociedad como algo extremadamente delicado, porque si se va a ir a la urna, pero lo que vamos a tener es una enorme confusión hacia el elector la misma noche del 30 de noviembre, pues aquí estamos ante un escenario de consecuencias funestas para el país. Terribles y yo diría innecesariamente terribles, porque el problema es que cuando los 3 partidos grandes ya están diciendo la palabra fraude, sabemos que lo mejor que le puede pasar al país es que el 30 de noviembre el partido que gane, gane por mucho. Pero eso no va a pasar, es que las elecciones se están viendo bastante cerradas hasta ahora. Entonces, si las elecciones no van a ser tan distantes el uno del otro, necesitamos un sistema en el que los 3 partidos puedan confiar. Y hay que decirlo algo, históricamente los hondureños hemos sido muy innovadores para resolver problemas políticos. Cuando nos remontamos a las elecciones del 86, nos podemos ir a la famosa opción B. Si nos vamos a las elecciones del 2002, recordamos cómo un candidato representó al otro mientras se resolvía ese problema. Yo creo que algo en lo que Libre ha agarrado un camino que me parece que no es tan común en nuestra cultura política es el camino de la judicialización, y yo creo que los problemas políticos se resuelven políticamente y de alguna manera... A ver, explíqueme este elemento, por favor, el camino de la judicialización. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué implicación tiene? Sabemos, por ejemplo, que el consejero de Libertad y Refundación ha hecho denuncias ante el Ministerio Público de delitos electorales. Sabemos que también en su momento Salvador Nasralla planteó una denuncia sobre ese tipo. Entonces yo creo que
los problemas de los partidos políticos se tienen que resolver políticamente. Y eso implica capacidad de diálogo de los tres actores, porque hay un hecho. Los tres consejeros ahí representan y son una extensión política de los tres partidos. A ver, Marlon, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos perdido ese contacto entre el liderazgo político del país que permita, como exponía Héctor, resolver? Yo recuerdo de la crisis de la opción B, de la elección interna, que fue una general prácticamente del 85, en donde incluso se dio la intervención de las Fuerzas Armadas, el famoso pacto de la Fuerza Aérea con Walter López y otros militares mediando para que no se nos fuera la democracia, que en aquel tiempo era joven. ¿Qué pasa? Porque por un lado tenemos la postura que tiene Libertad y Refundación, que la mantienen como tal, frente a posturas de los otros cuatro aspirantes que incluso ya se han reunido y ya han hecho planteamientos para la protección y la seguridad electoral. Es correcto, mira, lo que Héctor decía de la judicialización de los procesos electorales tiene que ver con cuando el Ministerio Público intervino, el Consejo Nacional Electoral, y fue a capturar toda la documentación. Entonces ahora las consejeras están en un problema porque no le puede pagar a los proveedores porque esa información la tiene el Ministerio Público. Ya van a convocar a muchos procesos que tienen que tener los pagos, los proveedores de estos servicios, y eso pone en precario el cronograma electoral. Se le debe a los custodios, se le debe a los que facilitaron la papelería, a los transportistas. Entonces es evidente que hay un boicot al proceso electoral y sobre eso se tiene que trabajar, nunca lo habíamos visto. Ahora, la clase política, sobre todo el Partido Liberal, el Partido Nacional, el PINU y la Democracia Cristiana, ya se tuvo una primera reunión para garantizarle al pueblo hondureño que se va a luchar porque el proceso del 30 de noviembre se garantice y sea transparente, que la gente vaya a votar. A los hondureños nos gusta la democracia. Y si en el pasado, como lo han mencionado, tuvimos crisis políticas, surgió la madurez, surgió el principio de que la nación no puede sufrir una crisis que nos lleva a consecuencias graves producto de la inmadurez política. Entonces en aquel momento nos demostraron esos liderazgos de que luchaban por la democracia y se salió de los procesos. Ya él puso dos ejemplos. Entonces ahorita, ¿quién está alegando el fraude? El partido en el poder, y el partido en el poder bien sabe que los únicos que hacen fraude son los que tienen el poder, no la oposición. Ellos tienen casi todo el control. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo hondureño en este momento está viendo en la clase política? Por un lado, quienes están boicoteando el proceso, y por el otro lado, las fuerzas de oposición que se están uniendo para que hayan elecciones el 30 de noviembre. Ahora, ¿y cómo buscar ese acercamiento con Libertad y Refundación? Porque al final, Marlon y Héctor, se van a necesitar esos actores políticos para tener un proceso que tenga las garantías del caso. Bueno, aquí lo que estamos... ¿Han buscado, Marlon, perdón, o han tenido un contacto ustedes con Manuel Zelaya Rosales, con la propia abogada Rixi Moncada Godoy? Bueno, el contacto que se ha tenido es a través de los órganos electorales, o sea, los consejeros. El día de ayer ellos estuvieron en el Congreso Nacional, se tuvieron, previo a la comparecencia de ellas, pláticas con las consejeras en primer lugar para darles el respaldo, porque sí ellas están sometidas a presión y no en un proceso normal, y ellos tienen que tener el apoyo de los partidos. Y en su momento yo considero que si los actores a nivel de dirigencia de los partidos demuestran la voluntad que quieren ir a elecciones, pues hay que hacer un diálogo a nivel de autoridades partidarias y de los líderes que están encabezando esas papeletas a nivel presidencial. Sí, porque si vemos las posiciones que tiene José López, Ana Paola Hall y la posición de Marlon Ochoa,
difícilmente vamos a encontrar, por lo menos en lo que hasta hoy hemos observado, un consenso, una armonía en el órgano electoral, partiendo de aquello de que hay en principio que ir a una sesión para avanzar en el proceso. Y los que hemos encontrado hoy, no, yo no voy, yo con ustedes dos no estoy, etcétera, etcétera. En una democracia se respeta la mayoría. Pero eso se ha perdido. Sí, por eso, porque ellos quieren imponerse a la fuerza. Sí, es que el mejor ejemplo fue lo que pasó ayer en el Congreso. Eso más que una rendición de cuentas, pareció ajuste de cuentas, porque eran unos con otros confrontados. Y lo otro que también hay que reconocer es que si no se resuelve esto de manera objetiva, donde los tres partidos grandes con capacidad real de ganarse la presidencia generan unas reglas básicas, entonces vamos a caer en la ley del desquite. Hoy son las dos consejeras que tienen arrinconado a Marlon Ochoa en este tema del TREP, porque así se percibe, pero entonces más adelante aparecerá otro elemento donde será entonces el otro actor el que se impone y vamos a estar en esa lógica pendular donde quién aglutina el poder para terminar sometiendo al otro. Y lo cierto es que lo que estamos viendo ahorita no cae muy bien en el voto independiente, que es un voto que ya siente una fatiga democrática y que este tipo de cosas también ya no le están gustando. O sea, puede que ayer un partido le haya ganado al otro, pero lo que estoy seguro es que de ahí... El actor que decide nadie se puede ganó retraer. Mire, un partido le ganó a otro, pero nadie ganó votos. Yo creo que con lo que pasó ayer, nadie puede decir que el voto independiente se inclinó para un partido. Y si se sigue haciendo esto, hoy este dominio casi absoluto, esta primavera partidaria que tienen los tres partidos grandes, pueden terminar precipitando un otoño electoral más adelante porque los partidos también tienen que pensar en su futuro. O sea, yo creo que hay capacidad de que los tres partidos dialoguen porque ahorita es el TREP, pero más adelante va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, pero más adelante va a ser el traslado de los materiales electorales, pero más adelante va a ser el cambio de la presidencia de Cosette López a Ana Paola Hall. Más adelante va a ser el día de las elecciones cuando las encuestas de boca de urna salgan una hora antes del CNE a dar resultados reales. Y yo le agrego otro elemento que puede ser, Héctor, otro detonante en su momento, la presencia de observadores internacionales, esos veedores que van a garantizar que el proceso se lleve en armonía. Hago la pausa y revisamos todos estos elementos que ha planteado Héctor Soto esta noche aquí en el banquillo y el congresista Marlon Lara Orellana. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Marlon Lara y Héctor Soto, ¿hay algún escenario que ustedes como, bueno, en el caso de Marlon, un político ya con muchos años de bregar en estas actividades, han revisado estos planteamientos que tiene Héctor para que no siga ese estira y encoge que hoy sí, que mañana no, y en eso el tiempo avanza y llegamos al 30 de noviembre con muchas incertidumbres? ¿Ya valoraron eso a nivel del partido? ¿Lo han conversado? Bueno, con la consejera Ana Paola Hall, que entiendo es con la que más comunicación tienen ustedes para conocer del cronograma electoral. Mira, el Partido Liberal ha tomado resoluciones a nivel de la autoridad partidaria, de la bancada y del candidato presidencial en función de darle todo el respaldo a nuestra consejera Ana Paola Hall para que este proceso electoral se lleve en tiempo y forma. Ella tiene todo el respaldo de nuestro partido, de nuestro máximo líder, el ingeniero Salvador Narrala, de nuestra bancada y de la dirigencia a nivel nacional. Ella ya, de los dos consejeros, inclusive es la que tiene más experiencia, porque ella estuvo en el Consejo Nacional Electoral pasado. Entonces, el compromiso del partido con la democracia de Honduras es desde antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que se hizo en 1980, cuando el Partido Liberal era el que pidió al pueblo hondureño acudir a las urnas para redactar una nueva constitución. Entonces, tenemos memoria histórica, democrática, tenemos compromiso institucional con este país. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Hemos sido parte de los diálogos para solventar crisis, pero aquí hay que tener claro que el partido en el gobierno que le ha incumplido las promesas al pueblo hondureño,
que sabe que está en un tercer lugar muy distante del Partido Liberal que encabeza las encuestas y del Partido Nacional que está en segundo lugar, y eso los tiene desesperados porque dicen, si vamos a elecciones libres, transparentes, a que se refleje la voluntad popular, van a perder estas elecciones. Y eso es lo que a ellos los tiene desesperados y por eso están boicoteando el proceso electoral. Pero en un organismo colegiado de 3 miembros, la mayoría es 2. Y ellas tienen que seguir con el proceso independientemente que el consejero de Libre, Marlon Ochoa, no quiera participar en los procesos ni en las reuniones. Ahora, se plantea aquí de revisiones frecuentes para que el proceso marche adecuadamente. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan los elementos que adelantaba Héctor? La actuación directa y el papel que cumplen las Fuerzas Armadas, el tema del transporte, el tema de buscar los proveedores. Si no hay reconocimiento, me refiero a pago, de los que ya prestaron un servicio en marzo, ¿quién va a querer entrar ahora? ¿Quién va a querer decir, nosotros aquí estamos para participar como proveedores? Esto genera un interrogante que es mayúscula, Marlon. Una incertidumbre, porque si no les han pagado los servicios que prestaron el 9 de marzo, entonces, ¿cómo van a participar en los procesos? Y que normalmente los proveedores terminan siendo los mismos o van buscando sociedades, pero si revisamos, los que han prestado el servicio de transporte casi son las mismas empresas con nuevos socios de los últimos 3, 4 procesos. Los militares que han sido los encargados de la custodia y el acarreo, los que hoy son generales en el proceso anterior pudieron ser coroneles y así vamos más atrás revisando que terminan siendo casi que los mismos actores. Pero si no se les tiene el reconocimiento a los que han aportado y han hecho, pues difícilmente van a querer seguir. Ese es el boicot que está viviendo el proceso electoral. Y se puede corregir todo eso. Claro, mira, yo creo que aquí no solo debe ser la clase política, aquí tiene que surgir la presión de la sociedad, de las iglesias, de los trabajadores, de la clase empresarial, como sucedió en el pasado. Entonces, todos los hondureños no somos amantes de la democracia. A este país le gusta vivir en democracia, en paz, en armonía. Y los acontecimientos que han sucedido en el Congreso Nacional alejan a la población de que se garantice un proceso diáfano. Pero ese es el compromiso que tenemos los hondureños, de superar esas barreras que el partido en el gobierno está imponiendo ahorita porque quieren que los procesos se hagan lo que ellos digan a la fuerza sin respetar un ente colegiado. ¿Cómo están los tiempos, Héctor? Los tiempos están apretados porque el punto es que aquí hay varios hitos que van activando otros y desafortunadamente ya en el TREP ya hay una demora que no se puede desconocer. Y lo otro es que si esto se mantiene, y en esto el CNE nos ha dado pistas muy claras, cuando algo importa, los consejeros se confrontan. Cuando algo no importa, los consejeros se ponen de acuerdo. Ese es el termómetro con el que uno los mide. Y si ahorita están confrontados por el TREP, es porque efectivamente eso importa. Pero bueno, luego ¿qué va a pasar con la biometría? Y luego ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Por eso es que uno dice, tienen que dialogar y aunque esto incomode, la política no es como uno quiere, es como es. Y la democracia en Honduras muchas veces se ha pactado. Cuando uno dice que los partidos políticos tienen que dialogar, no se dice en el sentido idealista, sino en el sentido pragmático de que puedan pactar condiciones para que las elecciones funcionen en un mínimo para todos establecidos. Porque el diálogo, en ese sentido de pactar, importa cuando convergen o se ponen a hablar las partes que están en conflicto. Seamos francos, que hable el Partido Liberal con el Partido Nacional resuelve una parte del problema, pero no lo resuelve todo. Eso sería como si Libre quisiera hablar con el Partido Liberal y excluyera el Partido Nacional. O los tres hablan y se ponen de acuerdo sobre ese piso mínimo, o realmente vamos a seguir en esta lógica pendular de ver dónde aparece la oportunidad para desquitarme y tomar ventaja del proceso electoral. Y si vamos a ese ritmo, podemos llegar a unas elecciones. Yo insisto, vamos a llegar a esas elecciones,
pero con una precarización y una ausencia de calidad brutal. O sea, yo creo que eso hay que frenarlo. Yo creo que en el país los políticos efectivamente pueden sentarse y decir, oigan, pongamos esto claro para que esto funcione. Ya en el 2010 vimos la experiencia de un gobierno sin reconocimiento internacional. No digo que vaya a pasar ahorita, pero sabemos lo innecesariamente incómodo que fue eso. Hay cosas que pueden evitar. Y a propósito de la participación externa, porque también este es un elemento que genera confrontación, en el sentido de que aquí voy a traer a los que a mí me conviene o los que aplauden mis conceptos, pero ustedes como no son de ese grupo no pueden venir. ¿Cómo debe ser ese papel de selección para que estos actores que después se convierten en pieza clave para los reconocimientos, cómo se debe manejar? Porque ahí va a haber seguramente otro punto caliente en el órgano electoral. Sí, ahí digamos que uno puede ver algunos actores, observadores internacionales muy institucionalizados, con capacidad de moverse entre los dos grandes bloques de oposición y de gobierno. Por ejemplo, la Unión Europea, la OEA. Puede que incomoden al uno o al otro, pero tienen capacidad de diálogo. Luego aparecen otros observadores que más que un observador imparcial es una especie de respaldo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, entre oposición y gobierno, se mueve para la oposición. Pero si hablamos, por ejemplo, de un gobierno internacional, por ejemplo, China, lo veríamos más para el otro lado. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es abrir a que aquí venga todo el observador que quiera venir y que todos digan, no se le cerró la puerta a nadie y que todos puedan observar. Y viene otro punto importante, ¿qué observar? Porque esto tampoco se trata de ir a las escuelas de las colonias de Tegucigalpa. Esto se trata de ir donde en las primarias falló el TREP. Esto se trata de ir donde en las primarias falló la biometría. Esto se trata de ir donde en las primarias se encontraron muchas inconsistencias. Si la observación se hace ahí donde estuvo los problemas, la observación sirve. Yo creo que hay oportunidad de mejorar esto. Y ese es un buen punto. Tú lo mencionaste y Héctor también. Para que el proceso sea legítimo se necesita la observación internacional e inclusive Honduras vive mucho del apoyo de la comunidad internacional, todos los fondos que recibimos, apoyo institucional. Ellos necesitan que el gobierno que surja de las urnas sea un gobierno legítimo para seguir apoyando los procesos de desarrollo de nuestro país. Entonces, hablando con las consejeras, ellas ya solicitaron a muchos organismos, a la Organización de Estados Americanos, a la Comunidad Económica Europea y a distintos organismos como el Centro Carter, que está especializado en la democracia en Latinoamérica, que vengan al país a observar. Y no solamente es el día de las elecciones, a revisar que el censo esté bien, que los procesos sean de calidad. Inclusive, aquí no hemos hablado de la auditoría que tienen que hacer, que tiene que haber sobre estos procesos que se están licitando. Tiene que haber auditoría sobre lo que se va a contratar. Entonces, una serie de mecanismos y qué mal por parte del LIBRE que ante el pueblo hondureño estén ya quitándose la máscara y se estén viendo como los que están entorpeciendo el cronograma electoral. Porque, bueno, aquí mencionaba Héctor representaciones ya que son hasta constantes, que son frecuentes en las justas comerciales, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y muchas otras organizaciones que ya consolidadas, con experiencia. De repente, cuando se vean estos nombres por las tendencias de los gobiernos que vienen a representar, vamos a pensar en función de que este me apoya a mí, a este sí, este no. Ahí seguramente, porque se va a votar, viene este o no viene este, ahí van a haber votaciones de 2-1, a lo mejor, ojalá que sea de 3. Sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero si es de 2-1, seguramente esto va a abrir otro frente en los próximos días de cara al 30 de noviembre. Ya seguimos hablando del rol de las Fuerzas Armadas, cómo se debe plantear el rol de la policía. Ojo a esto, hoy habló el director general de la policía, el general Juan Manuel Aguilar, y ha sido claro, si a mí
me llaman y me piden apoyo, yo lo voy a dar, voy a garantizar la libre circulación, ha dicho el director de la policía hoy en una comparecencia a través de HRN y TSI, y en el caso de los conflictos que se registraron ayer y el lunes, dice que a él le avisaron tarde, pero que si le hablan directamente, él va a actuar. Y le tomamos la palabra. Hacemos una pausa y ya hablamos aquí con nuestros invitados de este tema. Seguimos esta noche al banquillo el rol de los entes de orden y seguridad. La consejera Cosel López pidió un resguardo a las Fuerzas Armadas. Les han respondido en qué momento ellos pueden actuar, en qué momento ellos ya toman responsabilidades sobre el proceso. Pero la policía sí ha aclarado a través de la voz de su director general que él va a actuar. Me alegra escuchar eso porque la institucionalidad tiene que funcionar. El rol de las Fuerzas Armadas, todos lo conocemos, es garantizar la alternabilidad en el poder. La Fuerza de Seguridad Pública tiene que darle todo el apoyo a la institución del CNE para que, digamos lo que sucedió el día lunes, que no permitieron entrar los colectivos de libre a las empresas a entregar las ofertas, esa fue porque no había seguridad. Entonces, las consejeras ya han enviado una nota oficial a las instituciones pidiéndole la seguridad en todos los procesos. Pero además de esto, Rosendo, hay una palabra que es importante, que es socavar la democracia. Hay penalidades internacionales hacia el país y hacia los funcionarios que actúan socavando la democracia. Ya lo hemos visto con muchos funcionarios en Nicaragua que han sido declarados por Estados Unidos en la lista Magnitsky, lo mismo en Guatemala, en varios países de Centroamérica, porque esto condena al país. Imagínate que uno de los fondos que desde el 2007 nosotros tuvimos acceso a más de 290 millones de dólares, creo que era el monto, ya no los podemos recibir, porque hemos fallado muchos parámetros en la institucionalidad, en educación, en salud, en avances en la democracia, y esos dineros son donados al país, que los reciben otros países que han mejorado esos indicadores. Y este país lo que más necesita es recursos para sacar a la gente de la pobreza, para impulsar el desarrollo, y que por la actual de nuestros funcionarios, de las instituciones, no tengamos acceso a esos fondos, es una pena. Y yo al inicio de este gobierno miré a muchos funcionarios garantizando que esos fondos iban a luchar porque retornaran al país, pero los resultados han sido lo contrario. Entonces eso es grave porque la pobreza en nuestro país sigue creciendo, porque no tenemos estándares de mejoría en muchos niveles básicos que necesita la población. Y eso lo que hace es que la gente después ya no crea en los procesos democráticos. Y en los procesos democráticos, aunque mucha gente dice, no, a mí la política no me interesa. Claro que no te va a interesar. Mira lo que pasó hace poco con el TPS. 54,000 familias que están a punto de perder ese estatus en Estados Unidos. Si esas personas regresan al país, aquí no hay condiciones para que ellos tengan una calidad de vida. No hay empleos para que ellos puedan trabajar. Entonces, esto es producto de una serie de políticas públicas erradas que hoy nos van a pasar factura. Héctor, el rol que deben desempeñar los entes de orden y seguridad ahora mismo bajo un ambiente polarizado, donde la obstrucción ya se ha puesto de manifiesto, y en la medida que nos vayamos acercando a fechas claves dentro, insisto, dentro del cronograma electoral, que lo debemos ir cumpliendo a cabalidad desde hoy para tener un proceso con las garantías del caso, ¿cómo lo deben registrar a nivel de la sociedad para ir a la urna? Porque nadie que tenga eventualmente dudas el día 30 se va a querer mover, mejor me quedo en casa. Claro, entonces aquí el rol de las Fuerzas Armadas, por un lado, que ya tuvo una prueba el 9 de marzo, y el rol de la policía como tal. Sí, lo primero que hay que señalar es que yo creo que debe darnos pena que las instituciones y los edificios de las instituciones electorales estén resguardadas por bayonetas o pistolas. Yo creo que en una democracia
las sedes del CNE deben ser espacios democráticos, abiertos, pacíficos, donde los ciudadanos puedan interactuar en una disputa electoral tranquila y veremos pacífica. eso algún día en nuestro país, porque eso es lo ideal, pero la realidad es otra. No, definitivamente no lo vamos a ver, y cuando la consejera presidenta le está pidiendo el auxilio del resguardo a los militares y estos se lo trasladan a la policía, pues muestra lo precarizado que estamos, y pues obviamente hay que garantizar la integridad física de todos, porque indistintamente del partido político, todas las vidas importan, pero que nuestra democracia no se construya con votos, sino se protejan con la defensa de las armas en un país donde la gente está polarizada, creo que eso es poner un polvorín innecesariamente dramático. Ahora bien, en perspectiva, los que tienen mayor carga a futuro en responsabilidades son las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas, y hay que recordarlo, según nuestra Constitución, son no deliberantes, así que ellos a lo único que se tienen que dedicar es a garantizar que logísticamente las elecciones funcionen bien. Y en ese sentido creo que las Fuerzas Armadas tienen que entender que gracias a nuestro sistema democrático tienen una segunda oportunidad para hacer bien en las elecciones generales lo que no pudieron hacer bien en las elecciones primarias. Yo creo que si hay un actor, al margen de todo este problema, que tiene la capacidad de reivindicarse con la sociedad, son las Fuerzas Armadas. Finalmente, el CNE es un espacio caótico que así reemplazaran a los 3 consejeros, el caos seguiría. Pero si hay un actor que ha sido sensible en la construcción de la democracia hondureña y que tiene que cuidar mucho ese legado, son las fuerzas militares. Yo creo que las elecciones es una muy buena oportunidad para que los militares no se dejen arrastrar por el conflicto, y hay que ser insistentes en hacer un llamado a la clase política que ese choque que hay entre estos 3 grandes actores que legítimamente tienen derecho a hacer campaña, los políticos tienen todo el derecho a jugar comunicacionalmente para que la verdad les favorezca, pero creo que es un error que en ese juego se involucre a las Fuerzas Armadas. Después de los acontecimientos que hemos visto del Congreso Nacional, ¿van a seguir involucrándose en el órgano político por excelencia para intentar resolver, o esa es una misión imposible en la Cámara, Marlon, visto los tristes espectáculos que hemos registrado en las últimas horas? Mira, es que era innecesaria la comparecencia de las consejeras, porque esa reunión no es vinculante. Ellas tienen total autonomía. Imagínate que sea el Congreso el que le dé las órdenes a las consejeras. Ellas tienen autonomía. Nosotros, el Congreso, ya cumplimos cuando se aprobó los presupuestos de las elecciones internas y de las elecciones generales. Ahora ellas tienen total autonomía e independencia para que formulen el proceso electoral técnicamente confiable. Y es lo que están haciendo. Si, te repito, la verificación humana no es para crear fraude, es para evitar el fraude. Y eso es lo que ellas han defendido. Esas decisiones no se van a echar para atrás. Y Marlon Ochoa y su partido tiene que entender que en una institución colegiada las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría. Ya tomaron una decisión por mayoría y debe respetarse. ¿Ustedes como Congreso ya no más intervienen? No, es que lo de ayer era innecesario. El mismo diputado Barrios, que es el que preside esa comisión, dijo que no era vinculante, que no tenía nada que ver la comparecencia de las consejeras. No recuerdo por qué fueron. ¿No recomendaron no ir o era atizar más el fogón? Es que ese se sabía que era un show, y la explicación que yo te puedo dar a ese show es que querían distraer la opinión pública de los escándalos de corrupción que se han visto involucrados en los últimos días con el caso de Cedesol y muchos otros casos más que van a Por cierto, ¿han ustedes tenido conocimiento cuándo se vuelven a reunir? Porque está pendiente qué va a pasar con la congresista Isis Cuéllar, porque es el Pleno el que toma decisiones sobre su continuidad, o si le dan permiso, qué va a ocurrir. Y ese, por cierto, ese es otro conflicto que va a llegar al órgano electoral, porque solo la pueden quitar de esa planilla por renuncia. Personal. Y personal de ella, no es de partido. En los acontecimientos de ayer, no sé si se dieron cuenta, pero se dañaron muchos equipos de votación. Entonces se van a agarrar de que
están reparando y otro mes de vacaciones. Y que no van a haber sesiones. Te puedo garantizar que ellos van a tomar esa decisión. Entonces, cualquier pretexto, la vez pasada llovió en Tegucigalpa y dijeron que no convocaban a sesiones porque habían surgido una gotera. Nadie en Tegucigalpa dejó de trabajar por eso. Entonces, es claramente pretextos que ponen porque Luis Redondo fue electo con 42 o 44 votos de manera ilegal. Él está usurpando el poder del Estado. Es incapaz de lograr consensos porque no tiene la legitimidad. Y el mismo Libre fue el que lo puso a la fuerza y ahora están pagando las consecuencias. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Está con nosotros el analista político Héctor Soto y Marlon Lara Orellana, diputado por el departamento de Cortés. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Héctor Soto y Marlon Lara. Hay una base electoral, un padrón electoral que ya supera los 6 millones de votantes. Nunca votan todos. Estamos hablando que el promedio de votación exitoso, 4.5 millones, Héctor, se puede decir que es un extraordinario nivel electoral. De acuerdo, sí, eso está muy por encima de la participación. Creo que primero la participación de estas elecciones va a ser menor a la del 2021, sin lugar a dudas. ¿Por qué bajará el nivel de electores teniendo un padrón mayor? Bueno, uno es que la polarización... ¿Qué variable es esa? Hay un elemento clave, es que la polarización política rompe el núcleo de centro. Entonces el centro ideológico se quedó sin candidatos, que es donde está el voto independiente, y hay mucho de ese votante que de alguna manera se frena para ir a votar. Lo otro es que el proceso, digamos, movilizador de estas elecciones generales es muy distinto al de la vez pasada. Eso también puede frenar un poco la participación. Y otro punto que también va a ser importante es cómo se comportan las encuestas. Si en las encuestas un partido sale muy arriba, por lo general los electores de ese partido tienden algunos a no ir a votar porque dicen esa elección ya está ganada, no me necesitan. Cuando una elección es cerrada, por lo general se tiende a movilizar más ese voto. Y otro punto importante es que ese votante flotante está en las grandes ciudades, particularmente en Francisco Morazán y en la zona norte. En Francisco Morazán, el Partido Nacional es el que se impuso en las primarias y en la costa norte fue el Partido Liberal. Yo creo que en este punto... ¿Y el voto rural? A eso iba. En este punto creo que el voto urbano va a ser más decisivo que el voto rural. Es un fenómeno que cambiaría frente al acontecimiento de elecciones anteriores. Del 2017, correcto, porque si usted lo está viendo, buena parte de los grandes conflictos y de los puntos donde Libertad y Refundación está saliendo más golpeada es justamente en la costa norte. Tiene dos características. En la costa norte la gente es más abstencionista y por el otro lado, en la costa norte también es donde hay más voto independiente. Entonces, Corium, el problema de los migrantes, los escándalos de Sedesol, las dificultades que se están dando con el TPS, tiene un impacto muy fuerte en la costa norte. Entonces, eso va a movilizar mucho más al voto urbano en esta oportunidad. ¿Y qué fenómeno, estamos a 144 días, cambiaría la percepción del elector? Bueno, ahí es lo que en estrategia electoral muchas veces y en análisis estratégico se le llama cisne negro. Un cisne negro es un hecho que rompe totalmente el comportamiento del electorado. Por ejemplo, un escándalo dramático. Imaginémonos en cualquiera de los 3 candidatos presidenciales un escándalo inmenso, eso digamos podría voltear el electorado. O digamos una acción de un país externo que sea muy contundente y que pueda voltear al electorado. Eso, digamos, serían esos elementos dramáticos que podrían voltear las cosas. Por ahora, yo no veo un elemento de ese tipo. Marlon, ¿cómo están trabajando a nivel de la base y la estructura para revertir estas realidades que nos presenta Héctor, que conoce de números, de estadísticas reales que ahí están, pero que, como dice Héctor, hay fenómenos que los pueden cambiar? Porque, aquí agrego incluso, muchas veces hasta un actuar, y eso ya me lo va a analizar Héctor, de un presidenciable, de un candidato a diputado en una zona, como el caso de Marlon, un alcalde, puede ser un factor fulminante.
Marlon. Yo creo que el pueblo hondureño tiene una motivación, al igual que la obtuvo en las elecciones generales pasadas, y ese factor motivante para el electorado va a ser sacar a Libre del poder, porque sienten que Libre le ha hecho daño a este país, que le han incumplido las promesas, porque ellos vendieron sus promesas electorales y no las han cumplido, y las que ya mencionó Héctor, te puedo decir lo de la Sisi, que iban a cancelar el fondo departamental, y hoy vemos que es mayor la cantidad que están utilizando, las fuentes de empleo que se han perdido, el último tema del TPS, que estamos a punto de perderlo. Entonces, ese es un motivante para el hondureño para salir masivamente a las urnas. Yo creo que esta elección va a ser de mayor participación ciudadana. Yo creo que la gente... ¿Usted en eso no comparte los números de Héctor, que se bajan con relación a la justa comercial que llevó al poder a Xiomara Castro? Va a ser un fenómeno natural, porque el mismo sentimiento que tenía el pueblo hondureño de sacar al Partido Nacional del poder, hoy lo tiene en contra de Libre. Entonces, solo que ahora va a ser mayor votación, porque el padrón electoral creo que anda en 6 millones de personas que están habilitadas para votar. Entonces las votaciones van a ser masivas. Lo pudimos ver en las internas, cómo la gente hacía largas filas para ir a votar. A pesar de que hubo un boicot en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la gente cuando miró, mucha gente me ha mencionado que no pensaban ir a votar, pero cuando miraron ese boicot, dijeron vamos a ir a votar a la hora que sea, y fue un fenómeno. A las 2, 3 de la mañana, inclusive creo que hubo unas escuelas acá que se votó el siguiente Pero domingo. Libre dice que ellos como partido lo superaron a ustedes los liberales. Bueno, sí, es que eso es otra cosa que debería de investigarse. ¿Cómo es posible que la conducta a nivel nacional era esas urnas de Libre vacías? ¿Cómo es que habían largas colas en el Partido Liberal y cómo ellos sacaron más votos que el Partido Liberal? Ese es un tema que después va a tener que investigarse y se va a saber la realidad, porque aquí todo se sabe. Tal vez no en este momento, porque hoy está en el poder, pero más adelante se va a conocer, porque esa tendencia fue a nivel nacional. Yo hablé con todos los coordinadores a nivel nacional, con varios alcaldes, y me decían las urnas de Libre están vacías. Las colas aquí son del Partido Liberal. Y yo he preguntado también en varios lados después del proceso electoral, y fue la norma, fue la conducta de las elecciones del 9 de marzo. El voto joven, ¿cómo reacciona ante los acontecimientos que ahora mismo vivimos? Sobre todo aquellos que ya han tenido una experiencia como la del 9 de marzo, que les puede tornar agria, y otros que por primera vez van a ir. Y no sé si podemos revisar, Héctor, el comportamiento del votante que irá por segunda ocasión. Es una masa que es la que define. Sí, efectivamente el voto joven es un voto valioso, es un voto que puede dar la victoria. Es un voto, por ejemplo, que muchos de ellos no conocen cómo ha gobernado el Partido Liberal. Creo que ese es un gran desafío que va a tener el Partido Liberal a propósito de la presencia acá del diputado Marlon Lara, porque si ustedes lo ven, muchos de los jóvenes que hoy tienen 30 años, pues en el 2009 todavía no podían votar. O sea, hay muchos hipotes que no tienen idea de qué es gobernar con el Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal tiene que convencerlos de que ellos sí son una opción. Ahora, en la historia reciente, hay muchos jóvenes que están cargados de todo ese mensaje y de toda la afectación que tuvo en el Partido Nacional. ¿Desmoraliza en ellos? ¿Qué dice el estudio político? A ver, en el caso de los jóvenes hay un punto importante, y es que a ellos les gusta mucho el candidato que mejor conecta con ellos, y de lo que hemos visto de los 3 candidatos, el que mejor conecta es Salvador Narral. En ese sentido, el Partido Liberal lleva una ventaja. Ahora, los jóvenes no ven la historia, ven el presente. En ese sentido, lo que ellos conocen de Honduras es Partido Nacional y Libre como elemento de comparación. Ahí toca ver el Partido Liberal cómo logra entrar. Otro punto que también es importante es que muchos de los jóvenes que se movilizan son los jóvenes en las ciudades, y los jóvenes en las ciudades su mayor preocupación es el empleo y el dinero. Hasta ahora, y muy seguramente en septiembre, cuando ya empiece la propaganda, lo vamos a ver con más fuerza,
ningún candidato presidencial ha sido contundente en decir, esta es mi propuesta para los votantes jóvenes en los temas económicos, que es lo que a ellos les preocupa y que es un voto mayoritariamente urbano, o sea, es un voto de ciudad. Sobre ellos tampoco hay un mensaje clave. Y sobre los jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones pasadas y ahora van a votar, ahí Libre es el que tiene la mayor dificultad porque el joven efectivamente en su expectativa tiende a generar un voto de castigo. Y ahorita el joven que votó por Libre por primera vez, porque fue la primera vez que votó, también hay un sentido de descontento con lo último que ha pasado. Corrupción, sí, el tema de Sedesol, el tema de Corium, la no aprobación de la ley de justicia tributaria. Entonces, el voto joven es un voto que en este momento se está moviendo mucho y de los tres partidos, hay que decirlo, el que mejor logra capturar voto independiente históricamente ha sido Libertad y Refundación. O sea, si ustedes, yo hablo de los datos asumiendo que los datos son certeros para los tres, para no especular de que unos sí y otros no. Si vemos de primarias a generales, el que más crece en voto independiente es Libertad y Refundación. Vamos a ver si en esta oportunidad el que más crece es el Partido Liberal con ese arraigo que está generando el voto joven o si Libre lo puede mantener. Y el gran desafío es el Partido Nacional, si lo va a poder arrastrar o no. Cierro con usted para luego tener el cierre con Marlon. ¿El voto en el extranjero va a ser significativo o vamos a seguir con el mismo comportamiento de siempre? Yo creo que hay una expectativa de que el voto en el extranjero pueda ser decisivo, pero si vemos la política doméstica de Estados Unidos, ese sentido represivo que hay sobre el latino allá, pensaría que ese voto, que por sí ha sido poco, en esta oportunidad va a seguir igual, no va a ser significativo. Marlon. Mira, nosotros hemos estado haciendo focus group con jóvenes y con los independientes, porque en las encuestas te salía un 52% de voto indeciso. Y en los jóvenes de 18 a 40 años, que es el sector que nosotros hemos estado midiendo, sí tienen una tendencia hacia el Partido Liberal, porque escuchan de sus padres, no han visto gobernar al partido, conocieron 12 años del Partido Nacional con sus fracasos, 3 años y medio de Libre, que ha sido igual o peor que el Partido Nacional. Entonces, ese joven se está afiliando a las políticas de nuestro candidato de Salvador Narrala, y por eso es que en las encuestas que hemos visto es que vemos ya un crecimiento del Partido Liberal y de su candidato Salvador Narrala. Eso para nosotros es muy valioso porque es el segmento en que todo el mundo quiere llegar. Difícilmente lo va a poder captar el Partido Nacional porque estuvieron 12 años en el poder, y difícilmente Libre porque no han cumplido las promesas. Una ley simple que beneficia a esos sectores, la ley de empleo temporal, que se han resistido a aprobarla en el Congreso Nacional. Y entonces eso tiene un impacto en los procesos electorales y por eso no me cabe duda que el 30 de noviembre la opción política que va a escoger el pueblo hondureño va a ser el Partido Liberal y Salvador Narrala. Bueno, gracias Marlon, gracias Héctor. Y seguramente nos vamos a encontrar en los próximos meses en más diálogos que van a seguir girando alrededor de estos conflictos que siguen en el órgano electoral y que por el bien del país y la seguridad de una elección justa esperamos que se corrijan en los próximos días. Héctor Soto, analista político hondureño, y Marlon Lara con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias.